cómo no, cuando estamos refiriéndonos a este tipo de microorganismos, cuando estamos hablando de estreptococos en general. Y ahora además vamos a particularizar con lo que sucede con los estreptococos que tienen la capacidad de producir o de presentar beta-hemólisis. Esto de hecho lo vamos a ver sobre todo con las imágenes correspondientes. Pero lo lógico es saber cómo llegamos hasta el diagnóstico, cómo entramos al diagnóstico en función a lo que estamos observando con los estreptococos. Y en realidad acá tienen un sistema por clave, en realidad esa es la idea, poder diagnosticar a partir de este sistema, donde dependiendo de lo que vamos encontrando en una muestra, fíjense, por las características en este caso de respiración de las bacterias y acoplando tanto la observación microscópica como su respuesta frente a determinadas pruebas de laboratorio, cada vez nos vamos acercando y vamos entrando, como en este caso, en lo que corresponde a los estreptococos. En otras palabras, están viendo parte de lo que es una ruta crítica para poder moverse a través de algoritmos y alcanzar el diagnóstico final en lo que corresponde a bacteriología clínica. Ese es el sistema, esa es la forma en la que trabajamos, porque de lo contrario, imagínense, sería una locura, ¿verdad? No podríamos entender qué tipo de microorganismo es el que hemos aislado y no sabríamos qué ruta seguir para finalmente darle nombre y apellido. Así que visto esto, ahora sí, estamos refiriéndonos a bacterias que son bien características, tal cual están viendo, tienen forma en todo caso esférica, 1 micrómetro aproximadamente en cuanto a diámetro cuando miramos las unidades separadas, pero lo interesante es de que forman cadenas, se encuentran en pares o en cadenas pequeñas o a veces en cadenas mucho más largas, fíjense, lo que automáticamente le otorga el nombre de estreptococos, estreptocadenas, ¿verdad? Por lo tanto son cocos dispuestos en verdaderas cadenas. Y a partir de esto tenemos entonces la morfología de estos microorganismos, pero ya entrando en lo que es además su fisiología, estas bacterias no tienen movimiento, son inmóviles y por otra parte tienen la capacidad de no esporular, nunca presentan esporas. Eso es una ventaja en todo caso, porque si no, imagínense lo que vendría a suceder. Por otra parte, si les miramos desde el punto de vista metabólico, son bacterias relativamente hábiles para poder utilizar diferentes azúcares. El metabolismo es de corte fermentativo, pero además hay una característica que es fundamental, y es esta pregunta de parcial. Son microorganismos típicamente catalasa negativos, cosa que no sucede, por ejemplo, con los estafilococos, que por definición tienen pruebas de catalasa positivas. Acá, cuando nosotros revisamos estreptococos, cuando estamos trabajando con estreptococos y cuando aplicamos la prueba de la catalasa, invariablemente la prueba de la catalasa sale negativa. ¿No? Vuelvo a repetir, esta es una pregunta para nosotros de parcial, pero además son oxidasa negativos precisamente porque tienen un metabolismo de tipo fermentativo, ¿verdad? Por lo tanto, no tienen opciones para poder respirar desde el punto de vista aeróbico y más bien se comportan como anaerobios facultativos o, si ustedes quieren, microaerofílicos. ¿Cuál es el hábitat de estas bacterias? ¿Dónde les podemos encontrar, en todo caso, como parte hasta incluso de la microbiota normal? Y en esta circunstancia les podemos hallar a nivel de la piel. Todos tenemos en nuestras pieles diferentes poblaciones de estreptococos, no necesariamente algunos que tienen un carácter patogénico primario, sino particularmente otro tipo de estreptococos que incluso llegan a ser abundantes. De hecho, la bacteria más importante en nuestras microbiotas está representada por los estreptococos, pero vuelvo a repetir, no por aquellas especies que comportan, en todo caso, la posibilidad de provocar enfermedad, ¿de acuerdo? Otro tipo de estreptococos, aquellos que se han adaptado, viven en nuestras pieles, en las regiones húmedas, además pueden localizarse en algunas glándulas, como también en mucosas, tanto de nosotros los humanos como también de animales.
Ahora sí, hay algo que es importantísimo para estudiar a los estreptococos, y esto es la capacidad que tienen para poder provocar fenómenos de hemólisis. De hecho, eso es lo que están viendo acá. Esta es la imagen de una caja Petri con agar sangre, y están viendo colonias del microorganismo problema, pero además alrededor de estas colonias nosotros observamos halos de beta hemólisis, hemólisis total, hemólisis completa, que está caracterizada por esa tonalidad ambarina, ese amarillo ambarino, que caracteriza precisamente a lo que es una hemólisis de tipo beta. ¿Listo? Pero hay más, porque nosotros podemos, por otra parte, más allá de lo que es la morfología de la colonia y la hemólisis, estudiar la composición antigénica. Esta es la que en todo caso explica el por qué determinadas especies de estreptococos pueden provocar enfermedades, sobre todo en los humanos, ¿verdad? Que eso es lo que nos interesa. Y eso radica en algunas estructuras que se encuentran localizadas, ya sea en la cápsula, pero fundamentalmente en la pared de estas bacterias, y que justifican el por qué pueden provocar enfermedades. De hecho, si nosotros vamos un pasito más, acá tienen ustedes una imagen que nos permite ilustrar muy bien lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque aquí tienen ustedes un tejido obviamente representado por este planchado epitelial, y aquí se encuentra en todo caso nuestro estreptococo, pero estamos mirando desde el punto de vista de la estructura de su pared y algo más, ¿verdad? Si ustedes se fijan con cuidado, esto corresponde al peptidoglicano. Esta es su membrana celular. Y obviamente cuando nosotros miramos la pared típica de un gram positivo, además, ¿no es cierto?, observamos algunas estructuras que ya empiezan a mostrar qué pasa con la capacidad, con el armado antigénico que poseen estas bacterias. Recuerden que todo aquello que es antigénico, en otras palabras, lo que está haciendo es despertar reacciones inmunitarias en nosotros, ¿verdad? Pero no solo esto, sino que además explica el cómo se pueden producir los fenómenos infecciosos. Y lo primero que destaca es algo, el hecho de que nosotros podemos encontrar aquí, fíjense, estos pili o pelos, mismos que las más de las veces están revestidos por una proteína, la proteína M, que la vamos a estudiar con más detalle. Pero no solo ello, sino que estos pili son los que le sirven a la bacteria para poder actuar como verdaderos ligandos y de esa manera unirse o engancharse a los receptores que se encuentran a nivel de los epitelios. Esos receptores están representados por una molécula que también es básica, es característica, y es la famosa fibronectina. Acá de hecho ustedes tienen una representación de lo que es esta fibronectina, donde una vez más estos pili tienen la capacidad de poder enganchar, y de esa manera estas bacterias quedan ahora sí prácticamente ancladas en lo que son los epitelios, en este caso ya sea a nivel de las mucosas o incluso a nivel de la piel, no hay problema. Los receptores de fibronectina, que son parte del citoesqueleto, ¿verdad?, se comportan a su vez como receptores para que puedan enganchar allí los ligandos que están localizados a nivel de los pili de estas bacterias, y donde sobre todo destaca la proteína E. Eso queda clarísimo. Pero no solo hay eso, fíjense, acá tenemos otras estructuras. Son los famosos carbohidratos de Landsfield, que también los vamos a estudiar con bastante cuidado. Y también tenemos a los ácidos lipoteicoicos, que son parte de cualquier pared de gram positivo, ¿no es cierto? Los ácidos teicoicos y los lipoteicoicos. En este caso, estos ácidos lipoteicoicos no se quedan solamente en el peptidoglicano, sino que prácticamente acompañan a los pili, los llegan a revestir, prácticamente los llegan a recubrir, y es eso lo que estamos observando en ese detalle de la imagen. ¿Listo? Vamos.
Hemos hablado entonces de que la pared tiene estas proteínas llamadas antígenos M o proteínas M, las veremos con más detalle, pero hemos además apuntado a los pili, ¿verdad? Estos pili que definitivamente están recubiertos por la proteína M, pero también por ácidos gluteicoicos, nítidamente. Acá tienen ustedes una imagen de microscopía electrónica y esta especie de ribete o cepillo. Este es un estreptococo, este es otro estreptococo. Obviamente estos ribetes representan a los pili, a los pelos, ¿verdad? Que son, hemos dicho, los que se van a encargar de poder ayudar a la bacteria a engancharse, a anclarse en los epitelios, porque si no puede hacer esto, no habría un proceso infeccioso. Y el proceso infeccioso tiene que arrancar imprescindiblemente con estos fenómenos de adherencia. De hecho, además, hemos indicado que hay polisacáridos en la pared de estas bacterias. Esos polisacáridos son los que permiten clasificar a los estreptococos beta hemolíticos, esos que provocan hemólisis total o completa en el agar sangre, nos permite clasificarlos como el grupo A o tipo A, el grupo B o tipo B, el grupo C, el grupo F, como también el grupo G, ¿de acuerdo? Acá, estos son los más importantes, no son los únicos, porque en realidad, cuando estamos estudiando el carbohidrato C, este carbohidrato C tiene diferentes presentaciones en la pared de los estreptococos. Es más, hoy por hoy, esto es la base de la clasificación de Lancefield. Ya la vamos a ver a la doctora Lancefield en una imagen, porque evidentemente ella fue la que se encargó hace muchos años atrás de empezar a trabajar con los estreptococos y observó que todos los estreptococos beta hemolíticos, si se estudiaba sus paredes y se extraía el carbohidrato, ese que llamamos ahora carbohidrato C, observó que podía, en base a este tipo de carbohidratos, ir armando una nueva clasificación de los estreptococos beta hemolíticos. Vuelvo a repetir, en función al tipo de azúcar que tienen en su pared y que además conocemos como carbohidrato C. Ese carbohidrato C, entonces, dependiendo de la química del azúcar, permite tener al grupo A o tipo A, al grupo B, al grupo C y así sucesivamente. Hoy por hoy, tal cual están viendo aquí, esa clasificación de la doctora Rebecca Lancefield va desde la letra A hasta la letra H, salta la letra I, salta la letra J y luego continúa desde la letra K hasta la letra U. Todas esas variantes de carbohidrato C tenemos nosotros en el mundo de los estreptococos. Pero esto tiene importancia, porque cuando uno mira solamente desde esta perspectiva, dice, ay, aquí interesante, tienen su azúcar, su carbohidrato C con el que se clasifican por grupos o tipos, y tenemos el grupo A, el grupo B, el grupo C, el grupo D, etc. Pero ¿cuál es la importancia desde el punto de vista clínico? Es en realidad el hecho de que si yo separo a estos estreptococos, rápidamente detecto que los que corresponden al grupo o tipo A son los más importantes. A manera de ejemplo, son los que producen las famosas faringoamigdalitis estreptocócicas. Altamente probable que alguna vez alguna o alguno de ustedes haya cruzado por una faringoamigdalitis bacteriana, en este caso provocada por el estreptococo beta hemolítico del tipo o grupo A. De hecho, hoy le hemos asignado hasta una especie y le llamamos el Streptococcus pyogenes. Pyogenes porque pios es pus y genos capacidad de producir. ¿De acuerdo? Por eso es de que en las amígdalas de las personas que están infectadas por esta bacteria, lo que vemos son los famosos puntos de pus, ¿verdad? Decimos, uy, tus amígdalas están llenas de pus, hay unos puntos de pus. Eso es lo que está provocando el Streptococcus pyogenes, o sea, el estreptococo beta hemolítico del tipo o grupo A. Y de hecho, si bien es el más patogénico, los que vienen por detrás tampoco es que se queden atrás. Otra cosa es de que dan patología, pero ya en circunstancias
muy especiales, como vamos a ver en lo que vayamos revisando. Qué interesante, decíamos, porque para el grupo A, su azúcar, su carbohidrato C, cuando la doctora Lansfield estudió estas bacterias, se encontró, pregunta de parcial, que el azúcar para el grupo A estaba representado por la rhamnosa N-acetilglucosamina. O sea que si nos encontramos un estreptococo, extraemos el carbohidrato C de su pared, lo estudiamos químicamente y es la rhamnosa N-acetilglucosamina, automáticamente estamos frente a un estreptococo beta-hemolítico del tipo o grupo A. ¿De acuerdo? Por otra parte, si se estudia el carbohidrato C, si se estudia el azúcar, y este azúcar, en este caso, responde a un polisacárido complejo, pero de rhamnosa glucosamina, entonces estamos frente al grupo B. Ya no será el grupo A, será el grupo B. Y de hecho, para el grupo C es la rhamnosa N-acetilgalactosamina. Ese es el azúcar que representa al grupo C de Lansfield. ¿De acuerdo? Es más, yo puedo seguir estudiando los azúcares, ¿verdad? El grupo D, el grupo E, F, G, etcétera, ¿recuerdan? Hasta llegar a la H, me salto I, J y continúo con K, L, M, hasta llegar a la letra U, ¿cierto? Ahora bien, en el grupo D, lo que me encuentro como azúcar básicamente es un complejo de ácido teicoico con glicerol. ¿De acuerdo? Es más complejo, pero no nos vamos a meter ahora en eso, porque esto corresponde a los enterococos. Y tenemos una clase, una charla que gira solo para los enterococos, porque hoy por hoy son tremendamente importantes. Así que entonces nos olvidamos y en todo caso nos vamos a concentrar en el grupo A, en el grupo B y en el grupo C. Para el grupo A, repito, la rhamnosa N-acetilglucosamina, para el grupo B ese complejo de rhamnosa glucosamina y para el grupo C la rhamnosa N-acetilgalactosamina. ¿Listo? Obviamente estos grupos, una vez más, son los más importantes, son los que van a causar patología en los humanos. Y hemos dicho que los del grupo A, por ejemplo, producen las faringoamigdalitis agudas estreptocócicas, ¿verdad? Pero pensar que toda esta clasificación la llevó adelante la doctora Lansfield, a quien están viendo en sus pantallas, en la pantalla, evidentemente es así. Ella es la microbióloga norteamericana, hoy por hoy todavía sigue trabajando, es una persona ya de bastante edad y sin embargo sigue estudiando, sigue produciendo trabajos en relación a los estreptococos. Nadie que hable de estreptococos puede obviar o saltar el tremendo trabajo de la doctora Rebecca Lansfield. ¿Listo? Caminemos. Pero si ahora me detengo a mirar lo que son los factores de patogenicidad y virulencia, tengo que regresar a la proteína. ¿Por qué tengo que revisar los factores de patogenicidad y virulencia? Porque son dos conceptos que no son sinónimos, son diferentes. La patogenicidad es una capacidad cualitativa, por ejemplo, presente en las cápsulas de las bacterias. Si una bacteria es capsulada, si tiene cápsula, obviamente es mucho más patógena o mucho más patogénica que otra que no tiene cápsula. ¿No? Por lo tanto, es una capacidad cualitativa, tener o no tener cápsula. En cambio, la virulencia es una capacidad que no la vemos desde el punto de vista cualitativo, sino desde el punto de vista cuantitativo. Yo puedo estudiar, por ejemplo, el complejo toxigénico que fabrica una bacteria y de esa manera saber qué cantidades de esas toxinas son imprescindibles o necesarias para provocar patología. Y en ese caso estoy estudiando cuantitativamente, ¿verdad? Por lo tanto, si yo estudio su capacidad toxigénica, esta la tengo que colocar en términos matemáticos y de hecho voy a encontrar las cantidades mínimas de esas toxinas que son capaces de provocar el cuadro patológico total. Eso que es cuantitativo, por ejemplo la capacidad toxigénica, eso es virulencia, ¿de acuerdo? O la capacidad de diseminación que tiene una bacteria. Una bacteria se puede diseminar, por ejemplo, en mis tejidos, ¿verdad?
ingresa por una puerta de entrada a nivel del pie, quizás un clavo, etcétera, se infectó y de repente en 2 días ya tengo todo el pie comprometido, en 3 días toda la pierna comprometida, en 4 días todo el miembro inferior comprometido, ¿verdad? Podemos calcular la velocidad a la cual esa bacteria se está propagando, se está diseminando. Una de estas, el ejemplo clásico ha de ser el que se representa por el estreptococo, en otras palabras esto que estamos revisando. Así que también eso es parte de la virulencia. Todo aquello que es cuantitativo, todo aquello que es mensurable, que todo aquello que puede ser calculado, obviamente tiene detrás de sí el término virulencia. ¿De acuerdo? Así que no son conceptos sinónimos. La patogenicidad es cualitativa y la virulencia es cuantitativa. ¿Listo? Ahora sí, esta proteína M, que decíamos, recuerden, es una proteína de superficie, tiene la capacidad de proyectarse recubriendo precisamente los viribacterianos, sobre todo en los que corresponden a Streptococcus pyogenes. Como no, ¿verdad? Ese es el Streptococo beta hemolítico del tipo o grupo A, que acabamos de definir. Miren que gracias a esta proteína M le da resistencia a la fagocitosis a los estreptococos. Es más, le liberan al estreptococo de que pueda ser destruido por los leucocitos polimorfos nucleares, que ustedes saben son una barrera de defensa. Así que esa proteína M está justificando su capacidad de patogenicidad y de virulencia, porque si está presente esta proteína M, le da más posibilidades de que provoque un cuadro patológico. Y por otra parte, como es una proteína, como es un complejo proteico, podemos calcularlo, ¿verdad? Justifica su virulencia. Hoy por hoy encontramos más de 80 variedades de proteína M. Así como había tantas variedades de carbohidratos C, también me encuentro muchas variedades de la proteína M. No es una sola. Nos tenemos la M1, la M2, la M3, mejor la 1, la 2, la 3, la 4 y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Por lo menos 80 variantes de proteína M que tienen también importancia. ¿Por qué? Porque esta proteína M tiene la capacidad de provocar reacciones cruzadas en lo que se refiere al sarcolema cardíaco humano. ¿Qué significa esto? Que lamentablemente esta proteína M en su química es muy similar a la química del sarcolema cardíaco humano. Por lo tanto, si el estreptococo, a través de estas estructuras antigénicas, desata una reacción inmunogénica, ¿qué es lo que se va a formar por lógica? Anticuerpos, ¿verdad? Que van a estar dirigidos contra la proteína M. El desastre es que si ustedes no han hecho un buen diagnóstico, o si el laboratorio con el que trabajan no les hace un buen diagnóstico y no utilizan los antibióticos como debieran utilizarlos, es altamente probable de que ese paciente, esa paciente, pueda desarrollar de ahí en adelante una enfermedad donde ya no tiene nada que ver el estreptococo. Ahora es su propio organismo, su propia inmunidad la que entra en juego. Y ustedes ya han estudiado eso, ¿verdad? En lo que corresponde a las reacciones de hipersensibilidad. Aparecen las reacciones de hipersensibilidad y en este caso son los propios anticuerpos del paciente que están dirigidos a la química de la proteína M. Pero en este caso hemos dicho que la química está cruzada con el sarcolema cardíaco. Por lo tanto, ¿qué es lo que van a hacer los anticuerpos? Se van a ir a las válvulas cardíacas, por ejemplo. Y como son ciegas, no han estudiado microbiología, esos anticuerpos se depositan sobre las válvulas cardíacas, provocan reacciones de hipersensibilidad, reacciones en este caso inducidas por inmunocomplejos, y el resultado es previsible. Se empiezan a destruir esas válvulas cardíacas. Puede haber alteración incluso en la musculatura del corazón y ese miocardio también empieza a sufrir. Vean, ya no por el estreptococo, sino por nuestros propios anticuerpos. Son reacciones, una vez más, de hipersensibilidad. A eso es a lo que le llamamos metaestreptococias y obviamente pueden ser tan graves que después provocan discapacidades en las personas.
¿Listo? Así que ahí la importancia de esto que estamos mirando. Miren, cuando asociamos esas diferentes proteínas M, hemos dicho que hay M1, M2, M3, hasta más o menos 80, ¿verdad? Ahí está, fíjense cómo se asocian. Por ejemplo, con las infecciones cutáneas. Después de que estreptococo puede, Diógenes, de hecho, puede provocar infecciones cutáneas, y ya vamos a ver imágenes, una erisipela característica del estreptopiógenes y tan común en nuestros niños, tan común en pediatría, ¿verdad? En esos casos pueden provocar cuadros metaestreptocóceas provocadas por reacciones de hipersensibilidad, dando cuadros de nefritis. Y si bien no, por suerte, se presentan en gran cantidad, un 0,5 al 1%, pero se asocian con qué tipo de proteínas M. Se asocian con la 49, con la 57, con la 59, con la 60 y con la 61. ¿De acuerdo? Estos son los serotipos o variedades de proteína M que pueden, en este caso, presentar el estreptopiógenes y contra las cuales se arman las reacciones de hipersensibilidad. Estas son preguntas que les hacen todos los años cuando dan los exámenes para la residencia médica. ¿Cuáles son los serotipos de proteína M que pueden provocar metaestreptocóceas o cuadros tan graves como los que estamos empezando a ver? Por ejemplo, fiebre reumática. La fiebre reumática está asociada al serotipo M1, al M3, al 5, al 6, al 12, al 18, al 19 y al 24. Cabe decir que si yo aíslo un estreptopiógenes y una faringoamigdalitis y el laboratorio tiene la capacidad de poder investigar en la pared de la bacteria, primero el azúcar, ya sabemos que saldría si es piógenes, ¿verdad? Va a salir ranocena, acetilglucosamina. 2. Si podemos estudiar la proteína M e individualizarla y saber frente a qué proteína M nos estamos enfrentando, es a lo mejor posible que esa proteína sea la M1, la M3 o la M18, por decir algo. Y si es esa, yo ya sé que ese paciente tiene altas probabilidades, si no es bien atendido, obviamente con un buen diagnóstico y un buen tratamiento, tiene altas probabilidades de desarrollar fiebre reumática. ¿Listo? Esto obviamente lo van a estudiar con mucho detalle en cardiología, en las materias clínicas, al igual que en reumatología, etcétera, porque son cuadros que ya tienen que ver obviamente desde el punto de vista clínico, pero nosotros tenemos que saber en microbiología qué es lo que causa esto, ¿verdad? Y aquí una vez más son las variedades de esas proteínas M que están en estos estreptococos y que justifican que se puedan presentar estas patologías. La otra es la glomerulonefritis aguda hemorrágica postestreptocócica. En estos casos, los niños o las niñas pasan por una faringoamigdalitis, no se hizo un buen diagnóstico, no se hizo un buen tratamiento, o el laboratorio falló, no encontró al estreptopiógenes, nos confiamos, y en ese caso entonces apaguen su celular, porque de lo contrario se acaba la clase aquí mismo, y el parcial entra con todo esto. Bien, les decía entonces, el hecho de que si hacemos un mal diagnóstico y un mal tratamiento, estos niños o niñas evolucionan a una glomerulonefritis, que es obviamente provocada por un fenómeno de hipersensibilidad. Son los niños que empiezan a tener fiebres elevadísimas y que empiezan a tener dolor en la región lumbar, empiezan a tener problemas a nivel renal y empiezan a orinar sangre, hematuria, ¿de acuerdo? Obviamente los anticuerpos se han ido contra estas áreas renales. Acá esto se asocia con la proteína M2, la 42, la 49, la 56, la 57 y la 60. Cabe decir que si yo tengo este tipo de proteínas en ese estreptococo, es altamente probable que el paciente desarrolle después una glomerulonefritis postestreptocócica. Y tenemos las faringoamigdalares, que repercuten con glomerulonefritis ya como reacción de hipersensibilidad, donde también está el 1, el 4, el 12 y el 25. Finalmente, con la fiebre escarlatina, y aquí está algo interesante, porque la fiebre escarlatina no es una enfermedad eruptiva. Las eruptivas tienen naturaleza viral,
la fiebre escarlatina está provocada por esta bacteria, por el Streptococcus pyogenes. Hacen una faringoamigdalitis y después provocan el cuadro de la famosa fiebre escarlatina. Ya veremos eso en la próxima lámina. Pero también se relaciona, imagínense esa fiebre escarlatina en ese paciente, una vez que el paciente pasa la infección, dependiendo cuál ha sido la proteína M del estreptococo, puede terminar también provocando problemas que están relacionados con la fiebre reumática o con la glomerulonefritis. ¿Se entendió? Perfecto. Vamos avanzando. La cápsula. Sí, los estreptopiógenes tienen cápsula y eso les da la posibilidad de que puedan en todo caso mejorar sus capacidades patogénicas, ¿verdad? Porque si tiene cápsula se adhiere mucho mejor aún a los epitelios y además evita la fagocitosis, que es un mecanismo de defensa. Por otra parte, la streptocinasa es importantísima. Aquí está. La llamamos streptocinasa porque en realidad es una enzima, es una toxina que está fabricada por el estreptococo, por eso es estrepto, ya sea streptocinasa o streptoquinasa. Es básicamente una fibrinolicina. Estas fibrinolicinas lo que hacen es cerrar el ciclo por el cual prácticamente convierten al plasminógeno en plasmina, y esta plasmina se encarga de degradar todo lo que sea fibrina. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si estos estreptococos han ingresado por la piel y el fenómeno inflamatorio rodea ese proceso, casi como para convertirlo en un proceso abscedario, ¿verdad? Un absceso. No se puede con este estreptococo, porque tiene una poderosa streptoquinasa o streptocinasa que lo que va a hacer es destruir las paredes de fibrina que le opone el organismo con el fenómeno inflamatorio. Todavía mejor aún, lo que hace el estreptococo es expresar una streptodornasa. ¿Qué es la streptodornasa? Es una toxina, una enzima, que lo que va a provocar es de que se despolimerice el DNA de las células. Se empieza a degradar el DNA de las células. Por lo tanto, no hay fibrina que limite al estreptococo. Las células se empiezan a destruir por acción precisamente de estas enzimas y hasta el material genético, los núcleos, se empiezan a destruir por la streptodornasa, ¿verdad? Pero no queda ahí, porque también fabrican una potente hialuronidasa. Y si es una hialuronidasa, obviamente lo que va a hacer es digerir químicamente el ácido hialurónico, que sabemos que es parte fundamental del tejido conectivo, ¿cierto? Por lo tanto, miren qué grave es que un estreptopiógenes atraviese, por ejemplo, la piel y quede localizado en el tejido celular subcutáneo, porque a partir de ese ingreso, a partir de esa puerta de entrada, puede empezar a diseminarse y empezar a dar un problema cada vez más grave. De hecho, como no va a formarse un absceso como tal, cosa que así sucede con los estafilococos, acá lo que se forma es un fenómeno invasivo. Va tomando tejido celular subcutáneo, puede tomar las fascias de los músculos, las que recubren obviamente los músculos, pueden comprometer las masas o los compactos musculares e incluso llegar hasta el tejido óseo. De hecho, cada vez que hay una infección de este tipo le llamamos flemón o celulitis. No lo que dicen las señoras cuando están engordando y dicen tengo celulitis y demás. Mentira, eso está mal empleado. El flemón o celulitis es el causado por estas bacterias. Es una infección que se está dando en el tejido celular subcutáneo y que puede comprometer, incluso hemos dicho, hasta el tejido óseo. ¿De acuerdo? Es un fenómeno infeccioso como tal. Pero no se queda ahí, porque también tiene la capacidad de poder expresar esto que se llama las exotoxinas pirogénicas, y tenemos las del tipo A, las del tipo B y las del tipo C. ¿Quiénes son, en este caso, responsables de la fiebre escarlatina? ¿Listo? Por lo tanto, ¿qué va a suceder con este Streptococcus pyogenes? Necesariamente tiene que estar en contacto con un virus, con un fago lisogénico. Ese virus, ese fago, inyecta su material genético, obviamente DNA,
llega al material genético del estreptococo, se incluye, por eso es lisogénico, ¿de acuerdo? Se incluye en el material genético de la bacteria y a partir de ese momento, como ya tiene nuevo material genético, una nueva secuencia genética, esa secuencia comanda la producción de estas exotoxinas, ya sea la A, ya sea la B o ya sea la C. Cualquiera de las tres provoca la fiebre escarlatina. Así que la fiebre escarlatina no es eruptiva, no se debe a un virus, se debe a una bacteria, pero esta bacteria ha tenido contacto con un fago, con un virus, ¿verdad? Lisogénico. Y a partir de esto empieza a fabricar la exotoxina. El paciente, generalmente en edad pediátrica, empieza a llenarse de manchitas de color rojo que están provocadas precisamente por la toxina eritrogénica que está representada por estas exotoxinas. ¿Se entendió? Listo. Vamos más allá. En relación a que además estas exotoxinas tienen un poderoso, potente carácter inmunológico. Por eso es de que cuando un niño ha pasado a fiebre escarlatina, no va a volver a pasar. No es que no se vuelva a infectar, se vuelve a infectar seguramente más adelante con otro estreptopiógenes, a lo mejor tiene contacto otra vez con otro fago y para hacer una fase lisogénica, y una vez que sucede este fenómeno, cuando el estreptococo empieza a fabricar esta exotoxina, la A, la B o la C, automáticamente ya hay una respuesta inmunológica en el niño y por lo tanto no vemos ya la escarlatina. Va a ser su faringoamigdalitis, pero ya no va a ser fiebre escarlatina. ¿De acuerdo? Las hemolicinas, claro, si es hemolítico, lo hemos sembrado en el agar sangre y hemos visto que provoca beta-hemólisis, por lo tanto, claro que fabrica hemolicinas y esto le hace todavía más peligroso, porque si pasa al torrente circulatorio, obviamente va a provocar cuadros hemolíticos también. Y si bien nosotros utilizamos esto en laboratorio para ayudar al diagnóstico, pero lo que hay que saber es que tenemos dos hemolicinas, la hemolicina O y la hemolicina S. ¿De acuerdo? Como la hemolicina está viniendo del estreptococo, le llamamos streptolicina O. ¿De acuerdo? Y esta streptolicina O es muy inmunogénica, tiene la capacidad de poder provocar la formación de anticuerpos dirigidos contra la hemolicina o streptolicina tipo O. Si es un anticuerpo que está yendo contra la streptolicina, va a ser una anti-streptolicina O, ¿no es cierto? Esa es la base de los exámenes de laboratorio que ustedes van a pedir a sus pacientes si están infectados con un estreptopiógenes, una faringoamigdalitis, por ejemplo, para saber cómo está respondiendo el organismo de ese paciente. Si son antiestreptolicinas O, el examen se llamará ASTO, antiestreptolicinas O, es el famoso ASTO, ¿de acuerdo? Que si está por encima de 160, 166 unidades TOT, obviamente significa que esté levantado y significa que el paciente está cursando ya entrando en un cuadro de hipersensibilidad. Se están fabricando ya anticuerpos en gran cantidad, los que pueden en su momento provocar esas otras enfermedades de las que hemos hablado y las vamos a volver a citar: fiebre reumática y glomerulonefritis postestreptocócica. ¿Listo? Muy bien. Sigamos. Vean ustedes, aquí está el grupo de Landsfield, aquí está la especie Piógenes para el grupo A. Obviamente tiene una hemólisis beta y aquí están las infecciones más corrientes, desde las faringitis, las faringoamigdalitis, hasta cuadros mucho más graves y entre ellos estos que ya no tienen nada que ver con el estrepto, que son por reacciones de hipersensibilidad, ¿verdad? La glomerulonefritis aguda y la fiebre reumática. Aquí está el grupo B del carbohidrato de la bacteria. En este caso la especie es Agalacti, es el Streptococcus agalacti. Esta bacteria está ligada con la sepsis neonatal. Puede colonizar, y de hecho coloniza el canal vaginal en las damas. El problema es que si hay bebés que cuando nacen pasan por el canal de parto, el canal vaginal, y pueden infectarse con el Strepto agalacti que está en el canal vaginal de la mamá, a quien no le causa ningún problema, absolutamente nada.
Cuando este bebé se infecta con este Streptogalacti pasando por el canal de parto, puede desarrollar cuadros de sepsis neonatal, cosa que los puede llegar a matar. Así que parte de lo que viene a ser el estudio de las pacientes cuando están haciendo sus estudios al momento de que se han embarazado, ¿verdad? Y cuando necesitan llevar adelante todos estos estudios mensuales, si es que así se dispusiera, pues claro que tienen que hacer, ¿verdad? Los exámenes prenatales, los estudios prenatales, porque una forma puede ser de hacer los estudios del canal vaginal y saber si están o no están infectadas con Streptococcus agalacti, porque si están infectadas hay una alta probabilidad de que suceda esto, y nadie va a querer que a su bebé le dé una sepsis neonatal romana, ¿cierto? Obviamente si está en el canal vaginal se puede descontaminar el canal vaginal, se puede trabajar con antibióticos y listo, ya no hay mayor problema. ¿Listo? Pero no solo esto, también pueden provocar cuadros de neumonía, de meningitis, etc. El agalacti, sobre todo, vuelvo a decir, en población pediátrica. El C es el equisinitis, que también da infecciones de heridas, cuadros de sepsis, sepsis puerperal, esa sepsis que acompaña cuando el parto no es hospitalario, cuando es domiciliario y está mal llevado adelante, o en áreas rurales donde todavía hay algunas prácticas que se las están buscando desterrar, pero todavía no podemos. Lamentablemente hay mucho que gira alrededor de esto, cuando cortan, por ejemplo, el cordón umbilical con los dientes, ¿verdad? Esto a nivel de los partos rurales, son terriblemente peligrosos por todo esto que puede suceder. El D, que es el enterococo, el G, que es el anquilosus, y estos que no tienen grupo, que son el grupo víridas, de los que vamos a hablar en su momento, cuando toquemos a otro tipo de estreptococos. Y ya está. Con eso, miren, todo lo que sea patología en los síndromes clínicos, que no nos vamos a referir uno por uno, no tiene sentido, esto lo van a ver ustedes en clínica, pero desde las faringoamigdalitis, las nasofaringitis, las adenitis cervicales, los abscesos periamigdalinos, incluso cuadros de neumonía asociados con lo que significa el streptopiógenes. Si yo veo además las infecciones de piel y tejidos blandos, los cuadros de impétigo, de intertrigo, de disipela, las celulitis perianales, las vulvovaginitis purulentas y aún los cuadros de fascitis necrosante o necrotizante tienen que ver también con el Streptococcus piógenes, o lo que vaya a significar en su momento cuadros septicémicos mucho más graves, donde tengo sobre todo la sepsis por Streptococcus piógenes. Ahí hay superantígenos que son los que se encargan a través de complejos toxigénicos de provocar esos cuadros que generalmente son letales. Y desde ya, aquellos donde las toxinas tienen que ver con la enfermedad, donde tienen una vez más a la escarlatina, la fiebre escarlatina, y al shock tóxico estreptocócico que tiene que ver, hemos dicho, con esas toxinas, las famosas TSST. ¿Listo? Imágenes. Desde la faringoamigdalitis clásica, ¿verdad? La región edematizada, hay puntos hemorrágicos, áreas inflamadas, y aquí están las regiones amigdalares con los puntos de pus, clásicos característicos. Hasta los cuadros que tienen que ver con las lesiones o las enfermedades en piel, sobre todo en niños. Tenemos los intertrigos, tenemos los cuadros de disipela, que son tan característicos en los niños. Se deben a Streptococcus piógenes. ¿Listo? Tengo cuadros más agresivos, fíjense este cuadro, qué agresivo por Streptococcus piógenes. Si nosotros observamos lesiones a nivel igual de la piel de abdomen, cómo se disponen esos cuadros, o acá miren cómo ya empiezan a esfacelar los tejidos. Acá ya están actuando sistemas toxigénicos que están provocando este tipo de problemas y con los cuales hay que tener muchísimo cuidado, porque de lo contrario, imagínense lo que puede pasar. Los cuadros pueden ser todavía mucho más graves. Acá ya hay lesiones que están tomando, son cuadros ya de celulitis, ¿verdad? No, celulitis, pero ya están comprometiendo el tejido celular subcutáneo. Es más, yo puedo ver cuadros invasivos que son muy agresivos por este tipo de bacterias. Se les dio todavía mucho más
a partir de la década de los 80 del siglo pasado, 1980 para arriba, ¿de acuerdo? Y se relacionan desde ya con los complejos toxigénicos, fundamentalmente las toxinas eritrogénicas, también llamadas, hemos dicho, exotoxinas, pirogénicas, o inclusive las que tienen que ver con las toxinas SPE y la SPEF, que son, hemos dicho, superantígenos, ¿verdad? Todo esto justifica lo que pasa con esos cuadros altamente toxigénicos. Y cómo no, tenemos al síndrome de shock tóxico estreptocócico y a la fascitis necrotizante. Son los dos cuadros más agresivos que existen cuando estamos hablando de estreptococcus pyogenes. Miren esa lesión. Casi no encuentro material purulento, ¿verdad? Pero sí encuentro gran destrucción de tejido. Hay destrucción a nivel de la epidermis, hay destrucción del tejido celular subcutáneo y ya están comprometidas las fascias musculares, ¿verdad? Es más, este cuadro puede progresar hasta esto. Esto es lo que ya se conoce como la fascitis o fasciitis necrosante o necrotizante, provocada por el Streptococcus pyogenes. A esta bacteria, por eso, a partir de la década de los 80, 90 del siglo pasado, que estamos en otro siglo, se le llamó la bacteria come carne o devoradora de carne, porque miren, llega perfectamente hasta el tejido óseo, inclusive. Obviamente, las más de las veces con la muerte de los pacientes. ¿Listo? Y si no, con secuelas que son muy difíciles de corregir. Y las metastreptococias que tienen y giran alrededor de lo que es proteína M, donde obviamente fiebre reumática y glomerulonefritis, las dos que hemos anunciado, son las que llevan a la batuta, donde ya no tiene nada que ver el estreptococo, ya es una reacción de hipersensibilidad, ¿verdad? Eso ha quedado claro. Pero bueno, ahora ya viene lo bonito, porque nosotros ahora aprovechamos esto para entrarnos al laboratorio y vamos a ver una serie de imágenes donde vamos a observar qué hacemos en el laboratorio. Por ejemplo, nuestro material de toma de muestras para lo que significa, en este caso, lo más importante, el hisopado faríngeo amigdalano, ¿cierto? Si yo voy a avanzar en este sentido, los hisopados tienen que ser desarrollados con sumo cuidado, hay que tomar buenas muestras. El trabajo de diagnóstico en laboratorio de microbiología o de bacteriología depende de la calidad de la muestra. Si la muestra está mal obtenida, pues obviamente los resultados no van a ser aquellos mismos. Los voy a sembrar en medios de cultivo generalmente de enriquecimiento, en caldos, donde miren cómo desarrolla después de 18 a 24 horas. Parecen migas de pan en el caldo. No hay una turbidez homogénea, sino que desarrolla como verdaderos flóculos o migas de pan. Y de aquí obviamente voy a salir a la sangre, donde van a producir zonas de beta hemólisis, tal cual están viendo aquí esa hemólisis total por ese aspecto amarillo, ¿verdad? Alrededor del desarrollo de las bacterias. ¿Listo? Mi próximo paso es, lógicamente, vean acá, las colonias de los estreptococos. Esta es una beta hemólisis color amarillo de fondo, esta es una alfa hemólisis color verde de fondo, y esta es una madre llamada gamma hemólisis porque no hay hemólisis, fíjense, no hay ningún tipo de hemólisis. Estas son las que nos interesan y sobre estas trabajamos. Hoy por hoy hay una tecnología incluso de los chrome agar, donde yo puedo sembrar y puedo, por el color de las colonias, puedo identificar enterococos, puedo identificar estreptococos, se me hace más fácil, ¿de acuerdo? Pero nunca dan la última palabra. Siempre debo recurrir a las técnicas convencionales, la tinción de Gram, como no, donde puedo observar, vean, las cadenas típicas, ¿verdad?, de cocos gram positivos agrupados precisamente de esta manera. Por otra parte, aquí tienen el desarrollo ya en agar sangre, donde los voy a probar con determinadas técnicas, que no es necesario que ustedes las sepan, simplemente para que adviertan lo que se hace en el laboratorio, y obviamente estamos hablando de lo que hacemos en el país, en el laboratorio hacemos esto, ¿verdad?, en el LAS. Entonces, podemos separar a piógenes del equisimilis con discos de cotrimoxazol,
sulfametoxazol más trimetoprima. ¿Por qué? Porque el Piógenes, miren, no provoca halo de inhibición con el disco. O sea, las sulfas no sirven contra el streptopiógenes. En cambio, el equisimilis, miren esta zona, hay una zona o un halo de inhibición, no han crecido alrededor del disco. ¿De acuerdo? Esta es una forma con la cual yo rápidamente puedo identificar. Pero hay otra más fácil, la prueba de Maxted o prueba de la bacitracina. En una sangre donde se enroló la bacteria problema y está hemolítica, le voy a colocar un disquito de bacitracina. Este disco de bacitracina va a provocar este halo de inhibición, halos de 14, 18 milímetros de diámetro. Para mí ya son pruebas positivas. Este es un streptopiógenes en tanto no se demuestre lo contrario. Miren esto. Igual, ¿verdad? Le han puesto su disquito de bacitracina, miren el halo. Listo. Ya está con eso, nuestro diagnóstico ya está prácticamente establecido. Puedo hacer otras pruebas, sí, la prueba del PIR, el PIR test, que sale positivo, esto es positivo, esto es negativo, y donde obviamente también es un apoyo más que tenemos en nuestros laboratorios del PIR test, es una enzima la que estamos buscando, una pirrolidonilamidasa, la cual obviamente la detectamos sobre el desarrollo de las bacterias. ¿Listo? Nada más para que no se concuerda algo complicado. Pero hemos dicho que hay el streptococo hemolítico del grupo tipo B, la galactia, ¿verdad? Para destacar a la galactia, pregunta del parcial y pregunta de la residencia médica, está la prueba conocida como CAM-TEST. ¿Por qué se llama CAM-TEST? Porque utiliza las iniciales de los apellidos de quienes la desarrollaron: Christie, Atkins, Munch y Peterson. ¿Ya? Entonces ahí están las iniciales. ¿Qué hicieron ellos? Un trabajo interesante. Son australianos, los biólogos australianos. Miren lo que hicieron. Sembraron una estriolínea de Staphylococcus aureus. Este es hemolítico. Y acá siembran los microorganismos problema, streptococos que no saben si son agalactia o qué. Miren, cuando no es agalactia, cada quien tiene su zona de hemólisis y punto, ¿verdad? Pero miren cuando es agalactia. Miren cómo se sinergiza la hemólisis. Y se forma esto que le llaman la punta de flecha o cabeza en punta de flecha. Porque evidentemente aquí está más nítido, fíjense, parece la punta de una flecha. Eso se debe nada más a que la galactia tiene en su estructura hemolítica la capacidad de poder interactuar con los fenómenos de hemólisis del estafilococo dorado, sinergizan las dos hemólisis y dan este tipo de imagen, punta de flecha. Ese es el famoso CAM-TEST que se hace en todos los laboratorios y que obviamente permite identificar rápidamente si estamos o no estamos frente a un microorganismo conocido como el Streptococcus agaricus. Miren qué nítido está aquí, ¿verdad? Facilísimo. Entonces acá solo tengo el Staphylococcus aureus y aquí tengo el Streptococcus problema. Este no es una galactia, no ha habido la sinergia de hemólisis. Aquí sí, ¿verdad? Y luego tengo una serie de pruebas rápidas que ya es tecnología de laboratorio, solo para que ustedes las conozcan, el API test, el Strep fácil, que es rapidísimo. Son pruebas con las cuales yo llego finalmente hasta el diagnóstico de nuestro Streptococcus pyogenes o de nuestro Streptococcus agaricus. Rematamos con saber frente a qué carbohidrato estamos, ¿no es cierto? Para saber si es del grupo A, del grupo B, del grupo C. Y otra vez aquí está la doctora Lansfield, en una foto relativamente reciente. Y aquí está, en este caso, una serotipificación antisueros dirigidos hacia los streptococos. Y obviamente, donde hay glutina, este es un grupo B, y aquí hay glutina en el A, y A es obviamente el grupo A, o sea, ¿listo? Con esto cierro el trabajo de laboratorio, ya está. Puedo llegar, incluso hemos dicho, hasta saber qué carbohidrato C tengo en este streptococo. Y si ya tenía el diagnóstico establecido de un piógenes, con esto termino de configurar y de certificar. Para tratamiento, la penicilina. Y en esto, mucho cuidado. Pregunta de parcial. No se ha encontrado todavía en el mundo
un Streptococcus pyogenes que sea resistente a la penicilina. Por suerte, qué bien. Por lo tanto, si hay un laboratorio donde les ponen penicilina resistente, se están inventando. ¿De acuerdo? No hay todavía en el mundo un Streptococcus pyogenes que sea resistente a la penicilina. Por ende, el tratamiento ideal de la penicilina es y sigue siendo la penicilina. La gran ventaja es que podemos dar megadosis cuando además el paciente aparentemente ha desarrollado ya un cuadro de hipersensibilidad. Hay que acompañarlo con penicilina para eliminar o erradicar streptopiógenes. Sabemos que el problema es por hipersensibilidad, pero ¿qué tal que siga todavía con streptopiógenes en la región amigdalar? Eso va a seguir generando anticuerpos, ¿no es cierto? Por lo tanto, hay que utilizar el beta-lactámico, la penicilina, y obviamente habrá que estudiar el cuadro dependiendo de la patología que se ha presentado. Ahora, hay cuadros en los cuales la penicilina no es suficiente porque la carga de bacterias es muy grande, por ejemplo, en la región amigdalar. Ese es un fenómeno conocido como el fenómeno Eagle, águila. En ese caso, es tan grande la cantidad de streptopiógenes en esos nichos, llamaremos así, o en las criptas amigdalares, que lamentablemente la penicilina, si bien es buenísima, pero no termina de cumplir todo el objetivo. ¿Qué hacemos en ese caso? Le añadimos clindamicina. Penicilina más clindamicina. Y el problema está resuelto. ¿Qué hacemos con los pacientes que son alérgicos a la penicilina? Macrólidos, ¿verdad? Eritromicina, claritromicina, diritromicina y lamentablemente debo decirlo, la acitromicina. Qué lástima que estamos tanto usando acitromicina, sobre todo en pediatría, que también las resistencias ya han empezado a seleccionarse. Y desde ya en los cuadros quirúrgicos, es decir, en aquellos cuadros tan aparatosos como las fascitis que hemos visto hace un momento atrás, cómo no, incisión, desbridar y obviamente hacer esto las más de las veces que se pueda, siempre además apoyados por antibióticos, ¿de acuerdo? Esa es la idea, esa es la forma en la que podemos enfrentar a este mecanismo. Creo que esto es lo más importante y en todo caso ha sido un gusto estar esta tarde con ustedes. Muchas gracias.